Fuentes de alimentación reguladas con circuito integrado lineal. Bloque 4. Introducción y series de reguladores de tensión integrados. En este bloque veremos los siguientes conceptos. Características de los reguladores integrados, y ventajas frente a los elementos discretos. Así como series de reguladores integrados de 3 terminales, y multiterminal. Actualmente, y gracias a las técnicas de fabricación integradas y de bajo coste, existen en el mercado una amplia variedad de circuitos integrados reguladores de tensión lineales. Son una alternativa para lograr un voltaje estable en fuentes de alimentación reguladas, ya que incluyen todos los elementos de un regulador en lazo cerrado. Entre ellos, destacaremos reguladores de tensión fija positiva, reguladores de tensión fija negativa, y reguladores de tensión ajustable. Algunas de las características de los reguladores integrados son: limitación de corriente, protección contra temperaturas excesivas, y amplia gama de tensiones e intensidades. Y entre sus ventajas frente a los reguladores con elementos discretos, podemos destacar una alta capacidad de reducción de rizado, un bajo coste, menores dimensiones, simplicidad en el diseño, y una mayor fiabilidad y versatilidad. Dentro de los reguladores de tensión fija de 3 terminales, se encuentra la familia 78, de tensión de salida positiva, y la familia 79, de tensión de salida negativa, donde los 2 últimos dígitos corresponden al voltaje de salida. La máxima corriente de salida que puede proporcionar el regulador, depende de la letra intercalada delante de los 2 últimos dígitos. Por ejemplo, un regulador 7809, nos proporcionará a la salida una tensión fija positiva de 9 voltios, y una corriente máxima de 1 amperio. En ocasiones en que necesitemos disponer de una fuente de alimentación con una tensión de salida variable, utilizaremos reguladores de tensión ajustable. Estos reguladores, como el LM317, pueden ajustar su tensión fácilmente, mediante resistencias. O los reguladores multiterminal, LM723, o L200, atribuible a sus posibilidades diversas de empleo. Pueden usarse como reguladores de voltaje positivo o negativo. Y con otros componentes adicionales, pueden agregársele funciones de protección o de conveniencia. Estos reguladores, los analizaremos a fondo en el siguiente bloque. A continuación, vamos a presentar las diferentes características que suelen dar los fabricantes en sus hojas de datos sobre reguladores de tensión integrados. Serán las consideraciones que tengamos en cuenta a la hora de escoger un regulador. Como ejemplo tomaremos el integrado LM340 de National. Máxima y mínima tensión de entrada. Son respectivamente, la máxima tensión que puede aplicarse entre el terminal de entrada, y el de masa, y la mínima tensión con la que aún se garantiza la estabilidad de la tensión de salida. Máxima corriente de salida. Es la máxima corriente, que puede suministrarse sin que la tensión de salida disminuya, o el integrado sufra daños. Hay que tener en cuenta, que la corriente máxima disponible, disminuye con el aumento de la tensión de entrada. Esto se hace, para limitar la máxima potencia disipada a un valor prácticamente constante. Rechazo al rizado. El rizado es la ondulación superpuesta a la tensión continua, que hay sobre todo en el condensador de filtro. El rechazo, es la capacidad de reducir la influencia que produce, esta fluctuación de la tensión de alimentación, sobre la salida. El rechazo al rizado, se expresa en decibelios, y va desde 40 decibelios para las tensiones más elevadas, a 65 para las más bajas. Regulación de línea, y regulación de carga. La regulación de línea, es la capacidad que tiene el integrado, de mantener la tensión de salida nominal, con la variación de la tensión de alimentación. Es decir, una fuente no debe variar la tensión que se le haya requerido, independientemente de que la tensión de línea exterior varíe, siempre que esté dentro de los límites que admite la fuente. La regulación de carga, es la capacidad que tiene el integrado, de regular la tensión de salida nominal, con independencia de la corriente que se le sea solicitada.
Es decir, una fuente no debe variar la tensión de salida, independientemente del valor de la carga conectada. Máxima potencia disipable. Los fabricantes suministran gráficos que indican la máxima potencia disipable, en función de la temperatura del dispositivo, y de la resistencia térmica. O bien, la máxima potencia absoluta, con y sin disipador. Lógicamente, la potencia máxima que puede disipar, estará también en función del tipo de encapsulado. Metal, o plástico.